le damos la bienvenida a una nueva lección de Historia Universal. En lecciones anteriores ustedes pudieron estudiar todo lo relacionado con el régimen feudal, su origen, desarrollo, auge y descomposición, que condujo precisamente a una crisis. Entre los rasgos más significativos de la sociedad feudal encontramos la servidumbre de los campesinos, la tierra como fuente del poder, el fraccionamiento económico y también el fraccionamiento de carácter político. E iniciamos una nueva lección que está relacionada con los rasgos del feudalismo en tres países: Inglaterra, Francia y España. En estos países, el feudalismo tuvo características propias, no obstante existieron también semejanzas. Inglaterra fue conquistada por los anglos, los yutos y los sajones, y ahí comenzó el proceso de feudalización, que se reforzó con las invasiones de los daneses, y posteriormente se produjo una invasión desde el territorio de Francia, desde la Normandía. En el caso de Francia, fue sumamente importante el desarrollo de la sociedad franca y específicamente el imperio carolingio. Ese imperio carolingio también sucumbió producto de las características propias del régimen feudal, como por ejemplo el fraccionamiento económico y el fraccionamiento de carácter político y las luchas entre los grandes jefes militares. Y en el caso de España estuvo relacionado con la creación de un reino visigótico. Este proceso de feudalización en España, algunos historiadores señalan que no existió. Posteriormente los árabes invadieron en el siglo VIII y se creó un importante califato de Andalucía. Y el territorio se vio en un proceso de feudalización que tuvo elementos tanto de los pueblos normandos, de los pueblos vándalos, de los visigodos y específicamente de los pueblos árabes. Quiere decir que los árabes dejaron su impronta en este territorio. Esta invasión, conformada fundamentalmente por hombres procedentes de Normandía y de Bretaña, estaban dirigidas por Guillermo I. El jefe militar penetró en el territorio inglés y fue controlando todo lo relacionado con las tierras, es decir, fueron quitando las tierras a los anglosajones. Pero además de eso, él pretendió convertirse también en un rey. Y esta invasión trajo importantes consecuencias para el proceso de feudalización de Inglaterra. Por tanto, les ofrecemos el siguiente gráfico acerca de la invasión normanda y sus resultados para el territorio inglés. Los señores franco-normandos tomaron las tierras de los anglosajones. Esto fue producto de un gran pillaje. El fuerte poder real se entronizó allí y fue la fuente precisamente del surgimiento de la monarquía. Una gran explotación de los campesinos anglosajones. Estos campesinos tenían que entregar sus tributos a los señores feudales que se fueron conformando allí y que eran fundamentalmente normandos y bretones. Pero hubo además una reacción frente a este poder real y se establecieron importantes luchas en este territorio. Pero le daremos a conocer una curiosidad acerca de este rey llamado Guillermo I, el Conquistador.
Este rey se hizo coronar en la abadía de Westminster, es decir, uno de los edificios más importantes del periodo y a partir del cual todos los reyes de Inglaterra se coronaron en este edificio. Pero los sucesores de este rey siguieron aún explotando cada vez más a los campesinos. Y por tanto, algunos de ellos muy significativos en la historia de Inglaterra, por ejemplo, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, lograron establecer un fuerte poder. Aunque Ricardo Corazón de León trató de unir y fundir a los francos, es decir, a aquellos que procedían fundamentalmente de Francia, pudiéramos decir también franceses, que eran fundamentalmente del territorio de Normandía y de Bretaña, con el pueblo anglosajón, para fundar lo que sería posteriormente el pueblo inglés. Pero el pueblo inglés, no obstante, se opuso, hizo resistencia a los reyes más conspicuos y significativos del periodo posterior a Guillermo I. Por tanto, existió la necesidad de limitar los poderes del rey. Las causas de la necesidad de limitar el poder real es sumamente importante. Aquí se encuentra el rápido desarrollo económico. Inglaterra había ido desarrollando las manufacturas, pero se habían producido importantes cambios en el campo. La expansión de las ciudades y el comercio. Las manufacturas se crearon fundamentalmente en las regiones, en las afueras de las ciudades, y el comercio había adquirido gran importancia por la relación campo-ciudad. Por tanto, se fue enriqueciendo rápidamente una clase dominante que se dedicó fundamentalmente a la cría de ovejas, a las manufacturas de las lanas y tenía estrecha relación con Europa. Por tanto, este parlamento tenía una importancia grande en Inglaterra y se puede decir que era el embrión de lo que actualmente es el régimen o el Estado burgués en Inglaterra. Pero este parlamento tenía su estructura también y a continuación le presentamos un gráfico sobre la estructura de esta importante institución inglesa. Bien, estos son aspectos de gran importancia, pero en el siglo XIV se produjeron importantes cambios en la economía inglesa y lo que ya encontramos desde la época de la fundación de la monarquía por Guillermo I y sus sucesores toma aún gran fuerza. Por ejemplo, se cercaron las tierras comunales y de allí fueron expulsados los campesinos. Esto llevaría más tarde a Tomás Moro decir que en Inglaterra las ovejas se habían comido a los hombres. Pero la manufactura tomó una gran fuerza y existía una estrecha relación sobre todo con el territorio de Flandes, en lo que son actualmente los Países Bajos en Europa. Y además de eso, por otro lado, también fue apareciendo una nobleza rural que estaba relacionada fundamentalmente con las relaciones mercantiles. Esto llevó también a contradicciones con Francia, y esas contradicciones con Francia, sobre todo por la actividad mercantil en la región de Flandes y por otros territorios que los ingleses también pretendían apoderarse de ellos, a una guerra que comenzó en el año 1337 y finalizó en el año 1453. Esta fue la Guerra de los 100 años, pero esta Guerra de los 100 años fue fundamentalmente financiada por los campesinos, lo que llevó especialmente a una gran sublevación, la sublevación de Wat Tyler. Al final,
los varones ingleses, los grandes duques, luego de esta guerra, lucharon entre sí y surge una nueva guerra, que fue la Guerra de las Dos Rosas. Les presentamos un gráfico con respecto a esta importante contienda bélica. Esta contienda bélica enfrentó a dos familias importantes, la Lancaster y la York. La Lancaster tenía como emblema una rosa roja y la familia York una rosa blanca. A ambos grupos de familia se unieron los nobles de Inglaterra. Pero la contienda fue destruyendo poco a poco a una importante cantidad de señores feudales, porque destruían sus castillos y también se arruinaba su economía. Al final de esta contienda se logró establecer una nueva dinastía que comenzó a reinar en Inglaterra. Con Enrique VII, esta fue la familia Tudor. Pero en el caso de Francia se dan sus características específicas. Ya ustedes habían estudiado en la lección anterior cómo se había formado el Imperio Carolingio y cómo también había desaparecido. El último importante monarca sucesor de estos carolingios murió en el año 987 y los señores feudales eligieron un nuevo rey de Francia. Este fue Hugo Capeto. Con esta dinastía continúa el proceso de feudalización en Francia. Claro, como es natural, el rey tuvo que buscarse determinados aliados para luchar contra los señores feudales. Este rey, Hugo Capeto, y sus sucesores, que llegaron hasta Felipe IV el Hermoso, controlaban inicialmente el territorio del Sena, lo que es actualmente los alrededores de París, la región de Lutecia. También poseían el Loira y algunas ciudades importantes como París y Orleans. Pero ahora, para que ustedes puedan entender mejor esto, les hacemos una presentación de un gráfico de quiénes eran los aliados del rey en su lucha contra los señores feudales. El rey se apoyó en las comunas de las ciudades. Estas comunas eran importantes. Habían artesanos, una burguesía que desarrollaba una activa manufactura, tenían relaciones con Flandes y relaciones también con otros territorios de Europa. Pero además la iglesia y los monasterios. Tanto las comunas de las ciudades como la iglesia y los monasterios muchas veces tenían fricciones con los señores feudales que poseían enormes extensiones de tierra. Pero los campesinos tenían que pagar también una gran cantidad de impuestos. Esto fue muy importante desde el punto de vista del rey, buscar una alianza con estas clases, con los enemigos precisamente de los señores feudales. El rey en Francia, al igual que en otros lugares de Europa, era solamente de nombre, y los señores feudales muchas veces eran más poderosos que ellos. Por ejemplo, los del territorio de Normandía. Y ya en el año 1337, sucede la Guerra de los 100 años que ya anteriormente habíamos analizado en el caso de Inglaterra. En esta guerra, o a lo largo de toda ella, el pueblo francés tuvo que enfrentarse a una gran cantidad de soldados procedentes de las Islas Británicas que pretendían convertir a Inglaterra, en el caso de Inglaterra, la metrópoli de Francia. Y en todo este proceso se dieron muchos actos de heroísmo importantes, pero además hubo traidores también. La guerra fue sumamente importante desde el punto de vista de que en Francia tuvo que crearse un ejército de carácter permanente. Ya no podían ser ejércitos locales feudales, ni podían ser tampoco ejércitos regionales. Por tanto, los reyes crearon un ejército profesional y este ejército profesional recibía una paga. Pero en el marco de todo este proceso y anterior a él, donde ya se habían dado algunas premisas, se realizó una importante reforma judicial. La reforma judicial pretendía destruir el poder fundamentalmente de los señores feudales. Muchos de estos señores feudales se unieron a Inglaterra, pero el sentimiento nacional se había ido desarrollando en Francia por factores significativos. Entre estos factores significativos estaban las relaciones comerciales entre las diferentes regiones. Esto creó costumbres, creó tradiciones, además de sus relaciones mercantiles,
y las relaciones mercantiles son sumamente importantes. El centro aglutinador, en el caso de Francia, para crear el Estado Nacional fue París, como lo fue Londres en el caso de Inglaterra. Sin embargo, en Alemania no sucedió esto. Ahora, a todo lo largo de esta guerra, fue importante la figura de Juana de Arco. Juana de Arco está considerada como la heroína nacional. Por tanto, nosotros vamos a presentarles a ustedes un dramatizado acerca de esta importante personalidad histórica. La doncella, es la doncella. ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡Yo la atrapé! ¿Estás seguro de que es ella? Te lo juro. Que Dios dejó que Juana fuera capturada porque ella se dio al orgullo y por la vestimenta que portan. Su orgullo no radicaba en eso, por Dios. La iglesia necesita una causa que le permita devolver orden a las almas. Haremos a esta joven un juicio de fe. Escuche, quiero quemar a esa joven. Busque la forma. Quisiera que me dieran una cruz. Tras las deliberaciones acostumbradas en un proceso eclesiástico, hemos declarado mediante un juicio justo que tú, Juana, vulgarmente llamada la doncella, caíste en los errores y crímenes de cisma, idolatría e invocación demoníaca. Sin embargo, la iglesia creyó que te habías apartado de esos errores y crímenes al hacer el juramento de no recaer en ellos jamás. Pero hemos visto que volviste a caer en esos errores y crímenes como el perro que vuelve a su vómito. Por esa razón, juzgamos que eres relapsa, hereje, perniciosa, cruel, apóstata, cismática. Y por esta sentencia, te arrancamos de la iglesia como un miembro podrido y te entregamos al poder secular. Te repudiamos y te abandonamos. Obispo, muero por su culpa. ¿Hará cenar aquí? Así todo es justo. Mis voces no mintieron. Seré liberada con gran victoria. ¡Hermano, atrás! ¡El fuego llega a su sotana! Por tanto, ustedes pudieron apreciar
quién fue Juana de Arco, sobre todo, qué fue lo que ocurrió con ella. Es contradictorio. Jugó un papel significativo en la lucha contra los ingleses, que poseían un fuerte ejército basado en la caballería y también grandes arqueros. Ella fue capturada en el año 1430. Los borgoñeses, que eran aliados fundamentalmente de Inglaterra, la entregaron a los ingleses y se le hizo un juicio. Ustedes pudieron apreciar que aquí la iglesia estuvo involucrada en este juicio por brujería. Se le señalaba también que utilizaba ropas masculinas, pero en los momentos claves de la historia de Francia, ella fue quien impulsó a las grandes masas a luchar contra los ingleses. 25 años después de haber sido quemada viva, se logró hacer un nuevo juicio, pero sin ella, en la cual se reconoció el tremendo error que se había cometido. Posteriormente, ya en el siglo XX, se logra canonizar esta figura, que es considerada la santa patrona de Francia y además de eso, una heroína de carácter nacional. Pero la guerra terminó ya en los finales del siglo XV y el último rey sería la figura de Luis XI. Luis XI llevó a cabo una política fuerte contra los vestigios feudales que quedaban y por la expulsión, vestigios feudales me refiero en el sentido de acabar fundamentalmente con los enemigos que eran los señores feudales opuestos. Y además de eso, este rey Luis XI se le conoce en la historia como la araña universal, porque era capaz de tejer cualquier tipo de intriga y además utilizaba armas implacables contra sus enemigos. Al final de todo este proceso histórico, nosotros podemos considerar que se ha creado la monarquía absoluta en el caso de Francia, como había ocurrido también en Inglaterra con Enrique VII Tudor. Las monarquías burguesas, las monarquías podemos decir que son burguesas en el sentido, desde el punto de vista de su nacimiento, porque surgieron precisamente en las condiciones en que iban apareciendo y desarrollándose importantes relaciones burguesas en estos dos países que actualmente son de los más desarrollados de Europa. Por tanto, jugaron un papel significativo, tanto en el caso de Inglaterra como de Francia, la creación de relaciones mercantiles, tanto en el campo como en la ciudad, el desarrollo de las manufacturas. Y además de eso, los campesinos también apoyaron al rey. Los reyes, en el proceso de formación de los estados nacionales, constituían un elemento unitario, es decir, que alrededor de ellos giraban todos los que eran enemigos de los grandes señores feudales. Esto no ocurrió así en Francia, en Alemania en este periodo, ni tampoco en el caso de Italia, donde se produjo la unificación más tarde. Por tanto, a partir de estos momentos, ya los individuos que vivían en Gasconia no eran gascones, los que vivían en Normandía no eran normandos, o seguían siendo normandos, y los que vivían en el caso de Bretaña podían ser bretones. A partir de estos momentos se les comenzó a llamar franceses y Francia tenía como capital y hasta la actualidad París. Es decir, que París ha jugado un papel significativo en el proceso de la unificación, donde precisamente estaba la sede de la monarquía. Pero estos no son los únicos países donde nosotros estudiamos los rasgos del feudalismo, sino que también está el caso de España. Ustedes conocen que España fue el lugar donde los visigodos crearon un importante reino en el proceso de expansión de los pueblos germanos, pero anterior a la llegada de los visigodos, allí estuvieron los vándalos. Los visigodos llegaron en las invasiones fundamentalmente del siglo V, llegaron al territorio español y expulsaron de allí a los vándalos, que tuvieron que crear un reino en el norte de África. Pero se crearon diferentes reinos visigóticos en el caso de España, y estos reinos lucharon entre sí por crear una monarquía unificada o por dominar los diferentes territorios. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que dos dinastías o dos familias se enfrentan, una dirigida por el rey Wamba y el otro dirigida por el rey Chilvinto. Comenzaron a luchar entre sí y fueron guerras crueles, pero hicieron lo peor que pudieron hacer en el caso de la historia de España. Es decir, que llamaron a los árabes que venían avanzando desde el siglo VII y que se habían ubicado ya en el norte de África, en lo que es actualmente el territorio de Mauritania. Y allí un grupo importante de mauritanos o moros se habían islamizado. ¿Qué ocurrió entonces? Los árabes llegaron a resolver las querellas intestinas existentes en el caso de España.
y se quedaron con el territorio, ocuparon casi todo el territorio, ¿no? Y por tanto, nosotros podemos ofrecerles a ustedes una importante gráfica sobre este proceso que se inició luego y que recibió el nombre de Reconquista. La reconquista española contra los árabes duró desde el siglo VIII al XV, hasta el año 1492, en que realmente cae el último reino árabe existente allí, que era Granada, y que tenía como rey a Boabdil, que fue una figura que posteriormente se unió al rey de España, que en esos momentos llegó a ser o era la figura de Fernando. Ahora, en este proceso de reconquista se formaron toda una serie de reinos cristianos: el reino Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, y además estos reinos crearon también un importante instrumento para la lucha contra los señores feudales y para la lucha también contra los árabes. Estas fueron las cortes. Las cortes jugaron un papel significativo en la historia de España, de la misma forma que ocurrió con los estados generales creados en Francia y con el parlamento creado en Inglaterra. Estas cortes reunían a las personas que se veían afectadas fundamentalmente por el poder, en este caso de los señores feudales. Ahora, es necesario destacar dos cosas. Hay dos conceptos: uno es reconquista y repoblación. La reconquista comenzó fundamentalmente en el territorio donde se refugiaron los cristianos, es decir, ante la avalancha árabe que transitó por todo el territorio español. Solamente en el norte, en la zona del norte, fundamentalmente en el norte, sobre todo en el recinto de Asturias, en la Galicia Sueva y en otros territorios ocupados fundamentalmente por los vascos, que ya desde tiempos anteriores eran insumisos, sobre todo desde el tiempo en que Carlomagno había invadido el territorio español. Es decir, que reconquista y repoblación en un periodo desde el siglo VIII hasta el siglo XV no son conceptos que operaron a la misma vez, y ahí debemos tener en cuenta que no siempre la reconquista coincidió con la repoblación. Unas veces se repoblaba y otras veces se reconquistaba, pero en ese mismo proceso es importante tener en cuenta que la reconquista es considerada por la historia como una cruzada. Recuérdese que anteriormente nosotros habíamos hablado de la cruzada para salvar el supuesto Santo Sepulcro de Jerusalén, y esto constituyó una cruzada también contra los infieles desde el punto de vista del concepto cristiano que habían ocupado el territorio de España. Estos árabes que habían ocupado España intentaron ocupar Francia también y habían sido derrotados, pero recruzaron de nuevo los Pirineos hacia el territorio, en este caso español, y ahí se crearon importantes califatos. El califato Andalucía, que fue muy importante, y posteriormente el califato de Córdoba. Es significativo que en Córdoba se creó una gran cultura, ofició una universidad muy importante. Las universidades surgen en Europa en el siglo XII, y mientras Europa realmente se puede decir que pasaba hambre, los árabes aportaron una gran cantidad de elementos de carácter cultural, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de lo que se refiere ya a la arquitectura, etc. Y se produjo, en este caso, una unión importante de los elementos culturales que los visigodos, los hispanos, en este caso también los romanos, habían llevado al territorio español, se fundieron con los elementos que traían los árabes y se creó una cultura floreciente, y han llegado a nosotros toda una serie de importantes avances culturales que se produjeron allí en el territorio de España. Los árabes habían, en este caso, asimilado la filosofía a través del Imperio Bizantino, la filosofía griega, y entonces lograron llevar estos elementos cuando muchos aspectos de la filosofía griega habían decaído en el caso de Europa, pero también crearon importantes obras de irrigación, desarrollaron una agricultura floreciente, una medicina significativa, y se puede decir que en muchos casos salvaron a una parte de Europa del hambre en los momentos en que llevaron a cabo su invasión. Pero la reconquista de todas formas ocurrió, y una batalla muy importante, la batalla de Navas de Tolosa,
que destruyó en parte a los ejércitos árabes. No obstante, debemos ver aquí en la historia, en el caso de España, un proceso de feudalización que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión sobre todo de los vándalos y de los visigodos. Esto es muy significativo. Y además los elementos feudales que traían los árabes también. Sobre todo, los árabes no pudieron consolidar un territorio completamente unificado en el caso de España. Y esto les ocurrió en otros lugares también, como en los antiguos territorios que ellos ocuparon en Asia, por la sencilla razón de que ellos también se basaron en gran parte, aunque poseían comercio, se basaron en gran parte también en un fraccionamiento de los territorios. Los árabes, en el caso de España y de otros territorios, lograron esclavizar una parte de la sociedad, pero lo que cobraban fundamentalmente era tributo. Es decir, accedieron también o permitieron el proceso de feudalización en España. Y en la Reconquista indudablemente que la formación de los reinos cristianos fue muy importante. Sobre todo se crearon estos reinos con elementos cardinales que fueron sobre todo a partir de lo que quedaba de la tradición cristiana. Y por tanto nosotros debemos precisar qué papel jugaron las cortes. Por tanto le hacemos una presentación de un gráfico referente a las cortes para ver el papel que desempeñaron en la lucha contra los señores feudales, pero también en la lucha contra los musulmanes. Bien, ustedes pueden apreciar aquí que las cortes fueron reuniones que jugaron un papel significativo en la guerra de Reconquista, pero vamos a precisar algunas cosas importantes. Eran reuniones donde participaban los elementos de carácter social más significativos que apoyaron al rey, es decir, la burguesía de las ciudades, campesinos. Esta burguesía se reunía fundamentalmente en comuna, que podían estar entre ellos también los artesanos, y jugaron un papel muy importante y tenían una autonomía significativa en este momento de la historia de España. Ellos brindaron un apoyo a los reyes cristianos en la lucha por reconquistar el territorio español y aportaron también hombres. Por tanto, esto era un doble apoyo al rey. Allí se discutían cuestiones sumamente importantes del reino y la ayuda a dar al rey. Por tanto, durante todo este periodo nosotros podemos ver que los reyes de España, al igual que en el caso de Francia y de Inglaterra, se apoyaron en los elementos sociales que eran enemigos de quién, de los grandes señores feudales. Pero allí, como ustedes pueden apreciar, en el caso de Francia fue en la lucha contra los ingleses que invadieron el país. En el caso de España fue en la Reconquista. Y como ustedes conocen, en el caso de Inglaterra, una serie de señores feudales apoyaron al rey que creó la dinastía Tudor, que después gobernó también con figuras importantes como Enrique VIII e Isabel I. Ahora, en el caso de España, debemos tener en cuenta también otros elementos significativos, y es la creación que ya habíamos tenido en cuenta, la creación de reinos muy importantes, pero en estos reinos el de Aragón y de Castilla fueron los más significativos. Aragón, muy importante con el rey Fernando, y Castilla con la reina Isabel. Pero no solamente la creación de los reinos, sino que también ellos se basaron en las llamadas órdenes religiosas militares. Alcántara y Calatrava fueron importantes órdenes militares. Es decir, eran religiosas porque había un elemento también desde el punto de vista subjetivo, ideológico, ¿no?, que era la lucha contra el infiel. No era la lucha solamente contra un invasor que llevaba 8 siglos en el territorio español, era la lucha también contra un elemento desde el punto de vista religioso, un elemento religioso que era ajeno a España, aunque en resumidas cuentas, en el pueblo español hay mucho de sangre musulmana, mucho de sangre árabe, fundamentalmente árabe. No solamente árabes, sino también los moros, porque los moros no son exactamente los árabes. Los moros eran el elemento más dinámico dentro del ejército que invadió, en este caso, la península ibérica. Por tanto, vamos a poner a disposición de ustedes también una presentación sobre este proceso de formación y además proceso significativo de la creación de los reinos de Aragón y Castilla, y además de su unión y del casamiento, lo que comportó como importancia esto para el proceso de terminación de la Reconquista.
ahí en esa gráfica ustedes pueden apreciar el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando Aragón, que llevó a la unión de esos dos importantes reinos, pero se realizó con el apoyo campesino al rey. Esto permitió también la destrucción de los castillos feudales y la confiscación de tierras de los señores. Además, el apoyo de las ciudades al rey fue sumamente importante en ambos reinos y por tanto esto llevó al fortalecimiento del poder real. Pero debemos hacer una aclaración. En el caso de Inglaterra y de Francia se formó el Estado Nacional, pero en el caso de España fue un Estado Nacional de carácter formal. ¿Por qué decimos de carácter formal? Porque ambos reinos, a pesar de que se unieron en el proceso de lucha contra los señores feudales y en la reconquista, no mantenían sus cortes aparte. Y a lo largo de la historia se ha demostrado que en el caso de España predominaron fundamentalmente en el norte las costumbres de los vándalos y de los godos, visigodos, ¿no? Y en el caso del sur, las costumbres de los árabes. Además de eso, esta unión permitió algo sumamente importante, que fue avanzar ya hacia Granada, y en el caso de Granada, que era el último reducto árabe, el rey Boabdil, el rey Fernando le planteó que si quería rendirse y que conservaría todas sus propiedades, y Boabdil inteligentemente accedió. Esto es sumamente importante también en la historia de España. Pero el casamiento de Isabel de Castilla y de Fernando Aragón fue una premisa importante para los grandes viajes de descubrimiento geográfico. Y en el mismo año, en 1492, en que culmina el proceso de reconquista, es el momento también donde se inician los grandes descubrimientos geográficos y Colón jugó un papel significativo. Pero queríamos señalar algo importante referente a esto también. La guerra de reconquista creó una soldadesca española dispuesta a cualquier cosa. Por otro lado, España se vio muy afectada en el sentido de que el país quedó en ruina. Lo mismo ocurrió con Portugal. Y como había un monopolio árabe-italiano del comercio con el Oriente, las mercancías llegaban extremadamente caras al caso de España. Por tanto, la creación del Estado Nacional en España y de una monarquía absoluta fue o constituyó una premisa de gran significación para iniciar los grandes viajes de descubrimiento geográfico, porque estos reyes debían dinero a la burguesía, pero por otro lado también necesitaban colonias para poder pagar ese dinero que se le había prestado. Y por eso es que Isabel de Castilla apoya tanto a Colón en sus viajes de descubrimiento. El mapa que le presentamos evidencia el tremendo esfuerzo que tuvo que hacer el pueblo español para sacudirse del yugo de los musulmanes. Y además evidencia, por otro lado, la unión de los factores que participaron en el proceso de reconquista.
Es decir, desde ahí arriba, como pueden ver ustedes más al norte, ¿no? La reconquista en una oleada avanzó hacia abajo, que no fue continua, pero que logró eliminar todo el poderío que tenían los árabes en el territorio español. Pero estos procesos muy importantes de formación del Estado Nacional en estos países facilitaron también el desarrollo de los idiomas. El idioma francés, una lengua moderna, al igual que el inglés, y también el español. Quiere decir que fueron no solo procesos históricos desde el punto de vista de la lucha y de la creación del Estado Nacional, sino que además constituyeron periodos importantes desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, en el caso de España, está muy relacionado con esto, los cantares de gesta, como el cantar del Roldán. En el caso de España tenemos el cantar del Mío Cid. Y además de eso también se fueron desarrollando ampliamente el comercio, se desarrolló también la escultura, la pintura, las tradiciones, y esto evidencia que en la formación de los estados nacionales es importante el proceso de relaciones mercantiles, la creación de tradiciones, la creación de costumbres, la formación de una psicología de un pueblo, que es también de gran significación, porque cada pueblo entonces actuaría de una forma diferente ante cualquier acontecimiento histórico, diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar. Eso evidencia lo heterogéneo del proceso de creación de los estados nacionales en Europa, porque no todos los países desarrollaron este proceso. Por ejemplo, en Alemania predominaron los príncipes electores que impedían la unificación, príncipes que elegían al rey por una bula papal. Y en el caso de la península itálica duró mucho también la unificación. Eso evidencian todas las diferencias y las leyes del desarrollo de la sociedad. Por tanto, en esta clase ustedes han podido profundizar en el feudalismo y nos despedimos hasta una nueva lección.